Hay que decir que el movimiento de acceso abierto empezó a gestarse desde muchos años previos, prácticamente empezó en el 2002 con una serie de iniciativas que hubo, las famosas iniciativas de Bethesda, Budapest y Berlín, pero ya fue hasta 2005 concretamente con la Declaratoria de Berlín cuando muchos académicos del mundo empiezan a optar por el acceso abierto. Nosotros los investigadores generamos ciencia no solo en México, en toda América Latina, pero también en el mundo, con fondos públicos, de donde vienen los fondos para hacer investigación. Si partimos de este reconocimiento que la mayor parte del financiamiento en ciencia viene de los fondos públicos, esto querría decir, por ejemplo, que si yo encuentro una nueva cura contra la gripa en mi centro de investigación, ese resultado de investigación lo pagaron ustedes con sus impuestos. Cada uno de los ciudadanos pagó esa investigación con sus impuestos. Nosotros como académicos lo que tenemos que hacer es colocar esos resultados de investigación a la comunidad científica para que la valide y la considere ciencia o no ciencia, ¿no? Poner la discusión de los propios académicos. Ese poner a discusión normalmente lo hacemos a través de publicaciones. Entonces publicamos generalmente en revistas científicas o en libros o en congresos y entonces y ahí se genera el consenso de nuestra ciencia. La ciencia más reconocida en el mundo es la que se publica generalmente en lo que se conoce como el mainstream de la ciencia, que son generalmente revistas, estos grandes journals, que son publicados por grandes empresas editoriales, cuyo acceso a esas revistas es carísimo. Entonces teníamos la cura contra la gripa, ¿no? Que ya la encontré. Imagínense que esa cura contra la gripa la publiqué en una de esas revistas del mainstream. Si mis alumnos quisieran leer mi resultado de investigación, que pagaron con sus recursos, con sus impuestos, para leer esa revista, la propia universidad tendría que pagar a través de la biblioteca los 125,000 pesos para poder leer esa revista, cuando ya había pagado el resultado de investigación que yo generé. Es decir, estamos pagando por la ciencia dos veces. Una vez cuando la financiamos y la segunda vez cuando, para leerla, tenemos que comprar los grandes journals. Esa es como la paradoja en la que vivimos los académicos. De ahí que surja la idea del acceso abierto. La pregunta, sobre todo a partir del desarrollo de tecnologías de información y comunicación, la pregunta era sencilla. ¿Y para qué queremos a las grandes revistas y tal si nos podemos comunicar nosotros directamente, ¿no? ¿Cómo? Haciendo, y ahí fue cuando inicia todo el movimiento de acceso abierto, ¿no? Fundamentalmente en medicina. El movimiento de acceso abierto empezó en medicina, en farmacología, a donde es cada vez es más urgente. Porque no es lo mismo que yo le limite a la población el acceso a un conocimiento sobre, y lo digo con respeto porque también nos interesa la historia sin duda, pero a lo mejor no hay vidas en riesgo. Pero si yo estoy encontrando, ciertas contraindicaciones en un medicamento, poner a disposición esa información en abierto o no en abierto sí significa una diferencia en términos de salvar vidas, ¿no? Salvar vidas de manera inmediata. Me ahorro como ciudadano invertir en nuevas entrevistas. ¿Sí me explico? Porque si quisiera hacer un estudio comparado tengo que volver a hacer a lo mejor esas entrevistas. Y si tomo su cédula de entrevista y sus resultados, los puedo tomar para hacer un estudio comparado. Y por supuesto que le doy crédito al otro investigador, ¿no? Y le digo, oye, vi tus datos en el repositorio, ¿los puedo usar? Sí. Entonces ya, haces el estudio comparado, te vas como coautor, no sé qué, y empiezas a fortalecer los grupos de investigación. Como investigador te ayuda a hacer más ágil la investigación. Como ciudadano también te ayuda, porque te ayuda a no invertir doble en generar datos. Los investigadores generamos datos, muchas veces duplicamos la generación de datos, porque a lo mejor yo ya sé que tú aplicaste esa encuesta, pero pues, como esa es tuya, como si de verdad fuera tuya. Una vez un investigador me decía, pero son mis datos, yo los generé. Y yo le decía, sí, pero los generaste con fondos públicos. ¿De quién son? Ok, tú le pusiste tu chamba y merece llevar tu nombre, ¿no? Pero los hicimos con fondos públicos. ¿Para qué hacemos que el ciudadano vuelva a pagar si me los puedes prestar, ¿no? Y podemos tener una retroalimentación, un vínculo. Las tecnologías nos permiten eso. A nosotros nos hace falta, quizá como académicos, por un lado, generar una cultura una cultura abierta, ¿no? No nada más de acceso abierto, también de acceso a datos, también de utilización, por ejemplo, de recursos abiertos para docencia, pero la información y el acceso al conocimiento, eso no tiene costo. Lo que yo pienso es que hace falta generar la cultura, primero, del otorgamiento de información, de datos, de publicaciones, y generar la cultura abierta entre los académicos, primero, ¿no? Para que estemos como más relajados para soltar el dato y soltar la información y todo, y que entendamos como académicos que eso potencia la ciencia en lugar de limitarla, pero que también los ciudadanos estén enterados de lo que estamos haciendo y que nos lo exijan. O sea, yo sí pienso que los ciudadanos nos tendrían que exigir
que tengamos las cosas en abierto, sobre todo si fueron pagadas con fondos públicos. Pienso que en ese momento se podría mirar a la ciencia de una forma distinta, no somos gente normal, ¿no? Y también, digamos, merecemos esta retroalimentación a donde de pronto, no sé, por ejemplo, yo sí veo que los ciudadanos se juntan y dicen, oye, queremos acceso a los datos del gobierno, ¿no? Porque merecemos como ciudadanos transparencia. Estaría padre que los ciudadanos se unan y digan, oye, queremos acceso, por ejemplo, a los datos de biología o a los datos de, yo qué sé, de física o a lo que hacen los economistas, ¿no? Que no estén allá nada más discutiendo en su Olimpo, que lo bajen y que se discuta. Ganaría muchísima calidad la información en Internet y ganaría calidad la discusión. Eso es a lo que yo me refería cuando digo que me gustaría mucho que se pudiera trabajar para colocar estos temas en la agenda pública.